Hola a todos, mi nombre es Neira Fabiola Ramón Luna, estudiante de Administración de Empresas. En el día de hoy voy a exponer la actividad número 2, que trata de dos corrientes de la ética clásica, correspondiente a la asignatura Ética Profesional y Responsabilidad Social. La ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. La moral se deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. La moral, por lo tanto, se centra en la práctica, en las expresiones concretas del comportamiento que derivan del sistema de valores y principios. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. La ética y la moral. La ética es diferente de la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, aunque desafíen la tradición. En la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, ya que no prescriben normas como tal. La ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones, a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entra en conflicto con el deber profesional. Aquí vemos un cuadro comparativo entre la ética y la moral. Como ya hablamos del concepto, la ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana, y la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. El carácter de la ética es una disciplina normativa y la moral es una disciplina descriptiva. Se fundamenta la ética en la reflexión individual y la moral se fundamenta en la costumbre social. El método de la ética es la reflexión y el método de la moral es la imposición de normas y costumbres. El alcance en el tiempo de la ética es pretender construir valores absolutos, universales e imperecederos. Y de la moral, los valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología predominante. La deontología es una rama principal de la ética que agrupa de manera ordenada derechos, deberes y obligaciones morales. Es el modo de hacer o de proceder adecuadamente. Las principales características son que es filosófica porque investiga las causas de la rectitud moral en la actividad laboral. Es normativa, da leyes y reglas para actuar. Es científica porque investiga las causas de la rectitud de tal comportamiento. El consecuencialismo es una teoría ética que considera que las acciones dependen únicamente de las consecuencias de la misma, en tal caso que, si la acción que sigue es beneficiosa o favorable, entonces la acción es buena, y si por el contrario la acción es perjudicial o dañina, entonces la acción es mala. Por ejemplo, la mayoría de las personas creen que mentir está mal, pero si decir una mentira ayudaría a salvar una vida, el consecuencialismo dice que es lo correcto. En esta actividad nos pedían entrevistar al menos a 3 personas, planteándoles un dilema ético y pidiéndoles las razones de su postura. ¿Pero qué es un dilema ético? Un dilema ético pone a prueba nuestras convicciones y creencias a lo que hemos aprendido sobre moral y buenas costumbres. Para este ejercicio se le realizó la entrevista a 8 personas de distinto género entre las edades de 30 a 50 años, desde nivel educativo primaria hasta el profesional. El dilema planteado es el siguiente. Usted y su familia están pasando por una situación económica muy precaria, con muchas necesidades, incluso aguantando hambre.
De repente se encuentra un maletín con mucho dinero y dentro del mismo están los datos del propietario. ¿Qué haría en esta situación? ¿Y qué razones lo llevan a tomar tal decisión? La entrevista número 1. Aquí vemos el resumen de la entrevista. Entrevistamos a Jairo, de 45 años, de nivel educativo bachillerato. Jairo responde que si están los datos del dueño, por supuesto, entregaría el maletín. ¿Y cuál es la razón que lo lleva a tomar esa decisión? Porque el dueño lo debe necesitar y le habrá costado trabajo conseguir ese dinero. Ismael, de 48 años, de nivel educativo primaria, dice que también buscaría y entregaría el maletín, que uno no se debe quedar con lo que no es de uno. Marta, de 48 años, de nivel profesional, dice que localizaría al dueño y le entregaría el maletín. ¿Por qué razón? Porque hay que ser correctos. Javier, de 43 años, de estudio bachillerato, dice que él lo entrega. ¿Por qué razón? Porque no es de él. Y que si su decisión cree que ha sido la correcta, él dice que total y absolutamente total. Janet, de 43 años, de nivel educativo técnico o tecnológico, dice que llamaría al dueño. ¿Y por qué razón? Por la moral. Fanny, de 50 años, de grado de escolaridad técnico, también dice que ubicaría al propietario para devolverle el maletín. ¿Por qué razón? Porque es mejor tener la conciencia tranquila que mi Dios no desampare. Rochi, de 41 años, de nivel técnico, dice que llama al dueño y se lo entrega. ¿Por qué? Porque no es mío. Entonces no lo toma. ¿Cree que su decisión ha sido correcta? Sí. Y que espera que el dueño del maletín le dé una recompensa por guardárselo bien guardadito. Natalie, de 32 años, de nivel profesional, dice que entregaría el maletín. ¿Por qué razón? Por la enseñanza en casa de no tomar lo que no es mío. Y cree que su decisión ha sido la correcta. Análisis de las entrevistas. Analizando las respuestas al dilema ético, se observa que para las personas entrevistadas, las enseñanzas sobre la moral y buenas costumbres es muy arraigada. El 100% de los entrevistados, sin importar su edad, sexo y grado de escolaridad, coinciden en el concepto de devolver el dinero porque no es de su propiedad, a pesar que tenían una gran necesidad en su casa. Veamos las respuestas. Dice, si están los datos del dueño, por supuesto entregarlo. Buscarlos y entregarlos. Localizar el dueño y entregarlo. Lo entrego. Llamaría al dueño. Ubicar al propietario para devolver el maletín. Lo llamo y se lo entrego. Entregar el maletín. Como observamos en estas respuestas, ninguno de ellos dice que se quedaría con el maletín. Entonces esto nos lleva a comprobar que la moral prima sobre estas personas. ¿Qué razones nos llevaron a tomar esa decisión? Las respuestas dadas fueron porque el dueño la debe necesitar y le habrá costado trabajo conseguir ese dinero, que uno no se debe quedar con lo que no es de uno, que hay que ser correctos, que no es mío, que la moral, que es mejor tener la conciencia tranquila, que mi Dios no desampara, que lo que no es mío no lo tomo, que la enseñanza en casa de no tomar lo que no es mío. Entonces, como podemos observar, las razones tienen que ver con la moral y las costumbres inculcadas desde niños y que aún se conservan en la sociedad. Las respuestas están relacionadas con las teorías éticas, principalmente la deontología. Hasta aquí he terminado mi exposición. Aquí encuentran las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.